Hola amigos de YouTube. Hoy comienza la segunda temporada de Mitos, gente al lado tuyo. Espero que les guste. El espectro del puente. Esta es una historia real ocurrida en los años 60, cuando en mi ciudad el alumbrado era apenas visible en la noche. Cuenta mi padre que es una persona enteramente no creyente, que al salir una tarde al colegio llevaba sus libros atados con una cuerda, pensando en cómo resolver aquella noche su examen de literatura. Aún faltaban 20 minutos para caer el sol y caminaba deprisa para no atrasarse a la hora de su entrada. Obligadamente su camino diario exigía que pasara por un antiguo puente de piedra con poca altura en relación al río. Esa tarde me dijo que había crecido el río por una tormenta y resultaba bastante estrepitosa la corriente. Al terminar la clase por la noche y después de haber superado el examen de literatura se encaminó a casa junto con un amigo para hacer el camino más llevadero. Al alcanzar la calle que acerca al río, los dos miraron muy a lo lejos una extraña luz que se vislumbraba entre las sombras. Simplemente siguieron caminando, pero poco a poco al acercarse al puente miraron cómo esa luz tenue danzaba como de lado a lado, haciendo zigzag en medio del río. Sus ojos no daban crédito a la luz que cada vez se iba acercando más a ellos. Pronto detuvieron su camino y pudieron ver desde la mitad del puente la figura de un espectro que flotaba de pie sobre las turbulentas aguas con un pesado tronco sobre su espalda, su cabello largo y oscuro completamente mojado. Lo último que recuerda mi padre y su amigo antes de quedar por unos largos minutos catatónicos del miedo, es que era como un hombre sin rostro. Aquella noche no llovió, pero al volver Noé nuevamente en sí, tanto él como su amigo estaban completamente mojados y sus libros habían desaparecido, solamente quedaban las cuerdas. Al no llegar pronto a casa mi abuelo, que en paz descanse, bajó en su búsqueda y encontró a los muchachos aún temblando, sin saber qué decir y cómo decirlo. Mi abuelo pensó que les había escupido el río, no daba crédito a lo que habían visto. Entonces los tres escucharon un extraño ruido como un lamento al otro lado del río y el mismo espectro desaparecía entre la bruma del río. Mi padre no pudo dormir bien en mucho tiempo y su amigo se le encaneció el cabello. Mi abuelo decidió que nunca más volverían a pasar solos por aquel camino. Si esta no les asustó, escuchen esta. La bodega del castillo. Tras varios meses de papeleos y trámites interminables, una pareja consiguió que se les adjudicara un pequeño castillo en una zona rural. Debían habilitarlo como parador turístico y por supuesto serían los encargados de su mantenimiento. Era un negocio redondo porque el anterior dueño había fallecido hacía menos de un año y el castillo se encontraba en un excelente estado de conservación teniendo en cuenta que llevaba varios siglos en pie. Transformarlo en un hotel de lujo sería pan comido y el banco, tras evaluar los riesgos de la inversión, no dudó en concederles un crédito e incluso en insinuar algún tipo de asociación. Pero ellos se negaron. Habían conseguido la concesión tras mucho esfuerzo, y por qué no decirlo, sobornando a un par de funcionarios a los que parecía que el sueldo no les llegaba a fin de mes. Con la misma ilusión que un niño que abre sus regalos de Navidad, la pareja iba visitando todas las habitaciones, los salones y el subterráneo del castillo, un sistema canalizado bajo tierra que parecía incluso más grande que la parte visible. Tenían incluso una sala de torturas, un verdadero imán turístico que, si habilitaban de nuevo, podría servir como museo. Pero lo que más les llamó la atención era una enorme bodega llena de barriles de licor. Probablemente el vino, whisky y otras bebidas estuvieran dañadas por el paso de los años, pero la curiosidad les pudo y decidieron probarlos uno por uno. Para su sorpresa no solamente estaban en condiciones de ser bebidos, sino que además parecía que los años habían mejorado su sabor. Estaban deliciosos, y ellos lo aprovecharon celebrando su primera noche en el castillo con una gran borrachera. Menos de un par de meses después el castillo inauguró sus puertas transformándose en uno de los paradores nacionales con más tradición de la zona. La gente venía de la capital a pasar un fin de semana y a sentirse como un señor feudal rodeado de lujo. Incluso la gente del pueblo solía visitarlo para beber el exquisito vino que allí servían. La fama del licor fue tal que incluso expertos en vino viajaban cientos de kilómetros para probar el delicioso elixir. Muchas fueron las ofertas que recibieron por los barriles que tenían en sus bodegas, pero ellos sabían que parte del éxito de su negocio era la fama que les otorgaba el ofrecer el mejor vino de mesa en toda la región.
Pasó el tiempo y uno de los barriles se vació, por lo que decidieron moverlo para llenarlo de nuevo y esperar unos cuantos años antes de servirlo otra vez. Pero al tratar de desplazarlo se dieron cuenta de que seguía pesando demasiado. Sin duda el tamaño del colosal barril de roble no era un peso fácil de manejar, pero este era incluso demasiado pesado, de modo que optaron por abrirlo en la misma bodega. Lo que encontraron en su interior les dejó helados y... dentro del barril, encorvado y en posición fetal se encontraba un cadáver de pequeño tamaño y... era un niño. Su cuerpo se había disuelto casi totalmente por el efecto del alcohol y era poco más que huesos, uñas y pelo. Pero el cuerpo era claramente el de un niño de no más de 7 años. Ahora todo cobraba sentido, el excelente estado de la sala de torturas, la curiosa manía del anterior propietario por no relacionarse con el resto del pueblo, las desapariciones de niños que durante años habían ocurrido en la zona. Al llegar la policía se descubrió lo que más temían. Dentro de los otros barriles estaban los cuerpos de otros pequeños y pequeñas que no debían tener más de 10 años. Sin saberlo habían estado bebiendo un licor que contenía la esencia de los pequeños que se descomponían en el interior de cada uno de los barriles. La última llamada. Un hombre profundamente enamorado recibe la noticia de que su novia ha fallecido recientemente tras sufrir un ataque al corazón en su lugar de trabajo. Al día siguiente, tras un emotivo funeral, agotado y aún llorando por la pérdida de su gran amor, vuelve a su casa donde tras varias horas de llantos desconsolados empieza a recibir llamadas en su teléfono móvil. Cansado y sin ganas de hablar con nadie, hace caso omiso a la insistencia de la persona que le llama y finalmente consigue dormirse. Al despertar revisa su teléfono y comprueba que las llamadas recibidas la noche anterior fueron realizadas desde el teléfono de su amada muerta. Asustado y confuso llama al número y solo escucha quejidos ahogados y una débil respiración. La llamada se corta a los pocos segundos. Esa misma tarde se acerca al cementerio a poner unas flores en la tumba de la fallecida y despedirse por última vez. Mientras llora recordando a su amor, se acuerda de las llamadas que recibió y prueba nuevamente a llamar al número de su novia pensando que algún familiar habrá guardado su móvil y trató de ponerse en contacto con él. Para su sorpresa, al marcar el número se empezó a escuchar la melodía del teléfono de su pareja, un sonido casi imperceptible que pudo escuchar debido al silencio que reina en los cementerios. De inmediato sintió como un escalofrío recorría su espalda. Su amada muerta le había estado llamando desde el más allá. Muerto de miedo y acobardado por la idea de estar solo cuando un espíritu le atormentaba, se acercó a uno de los empleados del cementerio que se encargaba de mantener en buen estado las tumbas. Tras contarle la historia, el trabajador rápidamente avisó a sus compañeros que procedieron a desenterrar el ataúd de su amada. Lo que encontraron les heló el corazón. La mujer tenía las uñas totalmente destrozadas y todo el ataúd estaba manchado de sangre ya que se le habían desprendido de los dedos al tratar de arañar el sarcófago donde se encontraba encerrada. Al parecer había fallecido hacía pocas horas, al acabarse el aire que había en el espacio cerrado. Un análisis forense determinó que había sido enterrada con vida, al confundirse un ataque de catalepsia con un infarto que le había causado la muerte. Al despertar en el ataúd, horas después de ser sepultada, asustada trató de ponerse en contacto con la persona más cercana, su novio, pero este al no atender las llamadas no sabía que estaba desaprovechando las pocas horas de aire de las que disponía su amada. Quien desesperada luchaba por salir del ataúd que poco a poco la dejaba sin oxígeno. Espero que les haya gustado las historias del primer capítulo de Mitos, gente al lado tuyo. Chao y suscríbanse.